El deber de un soldado no es preguntarse por qué. El deber de un soldado es actuar o morir. Esta es la historia del actuar y el morir en el conflicto que determinaría el siglo XX. Vi los incidentes más horribles, cosas que la gente tendría que ver para poder creerme. La gran cantidad de bajas de la guerra le pesaron mucho a mi abuelo. Para él no eran teoría, eran los hijos de la gente. Desde Guadalcanal hasta el día D, la mayor parte del mundo se sumía en una guerra total. Si no hubiéramos ganado la guerra, la vida tal y como la conocemos no habría podido volver a existir. Estos son los relatos de los hombres que estuvieron allí, que perdieron amigos y hermanos y que nunca dejaron de luchar. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, ...7 de agosto de 1942, en la primera ofensiva terrestre de Estados Unidos en el Pacífico, 10.000 marines se adentraron caminando por el agua a la isla de Guadalcanal. Era una densa jungla que albergaba un aeródromo japonés. Encontraron poca oposición. En Guadalcanal, los marines atacaron a los japoneses por sorpresa, sitiando su reciente construido aeródromo en tan solo un día. El sargento Ned Steele pertenecía a las fuerzas estadounidenses. Fue pan comido porque fue bastante rápido. Pero nos llevamos una desagradable sorpresa cuando nos encontramos con la resistencia japonesa y descubrimos cómo era. Eran bárbaros. No tenían ningún código de honor. La opinión de Steele se endurecía al ver al primer marine muerto. Nos lo encontramos tirado en la cuneta. Le habían decapitado, le habían doblado los brazos y le habían puesto la cabeza en el pecho. Le habían cortado también el pene y se lo habían metido en la boca. Necesito parar. Durante los siguientes 3 meses, los marines combatieron en la selva de la isla. La acción incluyó desde pequeñas y sanguinarias batallas hasta ataques a gran escala, en unas condiciones atroces. Mucha gente cayó enferma, con malaria, disentería, úlceras tropicales, todo tipo de cosas. Y eso es lo que nos mató. No se podían curar un montón de enfermedades tropicales a no ser que te fueras del trópico. No había un día o una hora en la que no estuviéramos en peligro de ser asesinados. Nos disparaban, había francotiradores, nos tiraban bombas, proyectiles, metralla, de todo. Nunca nos podíamos relajar. No dormíamos. Podíamos tener 2 o 3 horas de sueño por la noche, a intervalos de 10 o 15 minutos, porque siempre teníamos que estar despiertos, siempre alerta. Justo después de la medianoche del 14 de noviembre de 1942, el derramamiento de sangre culminaba en el norte de Guadalcanal, mar adentro. Y se armó la de Dios. Se podían ver proyectiles caer, y algunos de esos pesados proyectiles entraban por un lado de los barcos y salían por el otro, y nosotros lo podíamos ver.
Los barcos y destructores japoneses bombardeaban el acorazado South Dakota y lo dejaban fuera de acción. Me pareció que alguien había esparcido un montón de chalecos salvavidas por el suelo y pensé, ¿qué diablos estarán haciendo estos chalecos salvavidas aquí? Pero cuando apunté con mi linterna, vi que no eran chalecos salvavidas, eran cuerpos y yo los estaba pisoteando. Con adusta determinación, la Marina estadounidense se enfrentó a la flota japonesa y les obligó a retirarse. Salimos cuando la batalla había terminado, al día siguiente en busca de supervivientes, a ver qué podíamos encontrar, y todos los barcos estaban ardiendo. Y debía haber cientos de japoneses flotando en el agua. A principios de febrero de 1943, el último buque japonés se marchaba de la isla de Guadalcanal. Solo éramos unos niños. No teníamos ni idea de nada. De hecho, creíamos que nunca podríamos irnos de Guadalcanal. La invasión del norte de África fue nuestra primera actuación importante. El 8 de noviembre de 1942, el general estadounidense Dwight David Eisenhower ordenaba que 63.000 efectivos estadounidenses y británicos se trasladaran a las playas de Marruecos y Argelia. Ike quería acabar con el estancamiento de las tropas aliadas y las del eje que había más al este, en Egipto. Entre las tropas estadounidenses se encontraba el suboficial mayor Wilbur Eidson. Fue algo aterrador. La primera acción fue horrible. La mayoría de los reclutas estaban escondidos debajo de la mesa. No sé de qué se esconderían porque si nos bombardeaban no se iban a librar. La operación era arriesgada, había mucho en juego. Pero aquí en las arenas del norte de África, Eisenhower decidía iniciar el primer ataque estadounidense contra Alemania e Italia. El 8 de noviembre de 1942, los aliados desembarcaban en Orán, Argelia y Casablanca. Fueron recibidos con duros combates. Pero a los pocos días, las tropas francesas de Vichy en Marruecos se rendían, permitiendo al general George Patton y a los aliados avanzar hacia el este con impunidad. Y eso fue un alivio para las fuerzas británicas que luchaban contra Rommel. Mientras Patton avanzaba hacia Argelia por Marruecos, los británicos al mando del general Bernard Montgomery se acercaban al este, al territorio de Rommel en Libia. Eso no dejaba más opción al llamado zorro del desierto que retirarse. 6 meses después, el eje abandonaría totalmente el norte de África. En el verano de 1942, Hitler ordenaba a sus generales retomar el territorio perdido tras la debacle de Moscú. La reabastecida Wehrmacht llegaba a las puertas de Stalingrado, donde la artillería alemana y la Luftwaffe arrasaban la ciudad. A veces, cuando atravesábamos ruinas y rebuscábamos, encontrábamos a algún niño. Lo rescatábamos y nos decía llorando que había perdido a su madre. Stalin ordenó al Ejército Rojo que defendiera la ciudad costara lo que costara.
Cualquier soldado que se retirara o rindiera sería tiroteado. Era aterrador. Yo era un gallina. Las balas volaban por todas partes, pero yo creía que todas me apuntaban a mí y que todas querían matarme. Pasé mucho miedo. 19 de noviembre de 1942. Para defender Stalingrado, 1 millón de soldados rusos avanzaron por el río Volga y rodearon al ejército alemán. Las fuerzas de Hitler estaban agotadas y abrumadas. No pudieron responder a la masacre rusa. El 2 de febrero de 1943, el general Friedrich Paulus se convertía en el primer mariscal de campo de Hitler que prefería la rendición al suicidio. Cedía su desarrapado ejército de 91.000 soldados a los soviéticos. Solo 5.000 sobrevivirían al cautiverio ruso. Tras casi 2 años acorralado, el triunfante ejército rojo se convertía en cazador. Como muchos fornidos estadounidenses que se alistaban como voluntarios, Earl McClellan y Buck Compton entraban a formar parte de la 101 División Aerotransportada. Era una nueva hornada de guerreros estadounidenses, los soldados paracaidistas. Nos llevaron a un edificio muy grande y nos dieron una perorata sobre tropas aerotransportadas y gente que saltaba de aviones. Y todo el mundo empezó a preguntar, ¿qué ganaremos a cambio? Y nos dijeron $50 más al mes y yo levanté la mano. Bueno, la idea era estar tras la línea enemiga y llegar al interior. No sé si fue una gran idea, pero esa era la teoría. Que hubiera muchos soldados tras las líneas enemigas para que hicieran mucho daño. Se libraban batallas desde el sudeste asiático hasta la Rusia occidental y desde las islas aleutianas hasta África. Earl McClellan y sus compañeros estaban deseando unirse a la lucha. Creo que teníamos uno de los egos más grandes del mundo. Éramos chicos jóvenes y pensábamos que éramos indestructibles. Estábamos deseando entrar en combate, pero cuando estuvimos en unos cuantos empezamos a desear salir de aquello. ...10 de julio de 1943. Tras derrotar al Eje en el norte de África, las fuerzas aliadas llegan a la costa sur de Sicilia. Ray Sadowski, ranger del ejército estadounidense, estaba en la primera oleada de tropas que invadieron Sicilia. Chocamos contra un banco de arena y me caí, a unos 3 o 3 metros y medio. Así que aprendí que si te caes al agua y no eres capaz de nadar, solo tienes que mover los brazos y no dejar de caminar. Y llegué caminando a la orilla. Cuando miré hacia atrás no había nadie. Así que pensé, espero que no se vayan de esta playa y se olviden de mí. Sadowski se veía envuelto en una ráfaga de ametralladoras de 2 soldados italianos enemigos. Pasaron 20 minutos hasta que sus compañeros estadounidenses